La amarga lucha entre árabes y judíos por el control de Tierra Santa ha causado un tremendo sufrimiento en Oriente Próximo durante generaciones. Con frecuencia se ha afirmado que la crisis se originó con la emigración judía a Palestina y la creación del Estado de Israel. No obstante, la raíz del conflicto hay que buscarla mucho antes, en el doble juego británico durante la Primera Guerra Mundial. Se trata de una historia de intrigas entre imperios rivales, de estrategias erróneas y de cómo las promesas opuestas hechas a árabes e israelíes crearon un legado de enfrentamientos que determinarían el destino de Oriente Próximo. Falsas promesas. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos, los franceses y los rusos quisieron repartirse el Imperio Otomano para compensar su ambición imperialista. Los que salieron mal parados fueron los turcos, los árabes y todo el que se interpuso en el camino. Desde luego la semilla se plantó entonces, ya que fueron los británicos quienes prometieron a los árabes la independencia por una parte y una patria judía por otra. Y era imposible que ambas ofertas no chocaran entre sí. Los británicos hicieron promesas a todo aquel que podía serle de ayuda, sin pensar en las consecuencias. Así que la duplicidad británica, el doble juego, contribuyó en gran medida a perpetuar el conflicto de Palestina. A fin de cuentas, cuando estás librando una guerra, eres muy generoso en lo que ofreces incluir en los acuerdos de posguerra. Cuando te sientas a la mesa de negociación, una vez terminada la guerra y debes cumplir las promesas hechas, tienes que decidir qué te interesa y qué no. Y los británicos vieron a Oriente Próximo como un flanco occidental para apoyar su dominio en la India y en Asia en general. Gran Bretaña se había convertido en la única potencia europea que había establecido un excelente apoyo en Oriente Próximo, en los principados del Golfo Pérsico, en Adén y en Egipto. Gran Bretaña había arrebatado Egipto al Imperio Otomano Turco en 1882, y cuando lo transformó en protectorado en 1944, El Cairo se había convertido en el centro del poder británico en Oriente Próximo. La presencia de tropas imperiales en la región era de vital importancia estratégica, porque el Imperio Otomano, gobernado por el sultán Mohamed V, era aliado del muy temido enemigo británico, Alemania. En julio de 1915, el jerife Hussein hizo llegar un mensaje al alto comisario británico en El Cairo, Sir Henry McMahon, en el que le ofrecía un nutrido ejército árabe contra los otomanos a cambio del apoyo británico a la independencia árabe. En la posterior correspondencia secreta entre los dos hombres, al jerife se le dio a entender que podía esperar el apoyo británico para conseguir algunos de sus deseos, en caso de una derrota otomana. Esta carta del 26 de octubre de 1915 esbozaba los principales puntos del acuerdo. El documento en cuestión está lleno de ambigüedades. No hay duda alguna. La cuestión es si Hussein se da cuenta de ello. En mi opinión, sí lo capta. En otras palabras, que no tiene una venda ante los ojos, porque es perfectamente consciente de que si quiere crear un imperio árabe moderno, va a necesitar mejoras logísticas y económicas. Y eso solo puede proceder del mundo exterior. Creyendo la promesa británica de apoyo, Hussein, junto con sus hijos Faisal y Abdullah, reunieron un nutrido ejército. En Londres había habido un cambio de liderazgo. El nuevo primer ministro, Lloyd George, opinaba que la campaña bélica de los aliados necesitaba un nuevo empuje. Aunque Estados Unidos hasta entonces había sido neutral en la guerra, Lloyd George estaba convencido de que eso podía cambiar. Creía que había un grupo poderoso que podría influir en el gobierno americano. Lloyd George
Lloyd George pensaba que la decisión americana de entrar en la guerra o no dependería mucho de la opinión pública y que el apoyo judío inclinaría la balanza en un sentido u otro. Hay que recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico sobreestimó en gran medida el poder de los judíos en el mundo, sobre todo de las élites financieras y comerciales. Lo que es extraordinario sobre esta situación es que, sobre todo los británicos, veían al mundo judío como una entidad monolítica colectiva, y con esa idea en mente, consideraban que la intervención de los judíos en la guerra podría ser muy importante. Otro factor sorprendente era que desde el punto de vista de los aliados, esa entidad colectiva monolítica era pro-alemana. Muchos judíos de las altas esferas de la sociedad alemana poseían muy buenos contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Kaiser. Un nuevo movimiento nacionalista judío, el sionismo, también había logrado establecer su sede en Berlín. El sionismo se había originado en la década de 1880, después de que Theodor Herzl publicase un libro que defendía las virtudes de un Estado judío. El libro causó sensación entre los intelectuales judíos de Alemania, Austria y Rusia, que compartían la indignación de Herzl ante el incremento del sentimiento antijudío. Al acabar el siglo XIX, se dio el ascenso del antisemitismo en toda Europa. En Austria, Alemania, Francia, pero sobre todo en la Europa oriental, en Polonia y Rusia. El pogromo contra los judíos en Rusia dio lugar a la creación de las asociaciones de simpatizantes de Sion en varias ciudades rusas que empezaron a promocionar, financiar y apoyar la colonización, la inmigración a Palestina. Herzl llegó a la conclusión de que los judíos no estaban seguros en ningún sitio de Europa y que la única solución era que los judíos tuviesen un Estado propio, sobre el que pudiesen ejercer su soberanía y donde no fuesen una minoría. Lo que también había dado atractivo al sionismo era lo bien que casaba con las aspiraciones históricas judías. Diseminados por todo el mundo desde la destrucción del Templo de Jerusalén en el siglo I después de Cristo, muchos judíos habían acariciado la idea de regresar un día a la que las Escrituras les había dicho que era la tierra prometida. De hecho, ya había establecida una pequeña comunidad de judíos autóctonos en Palestina. Pero, aun cuando algunos judíos europeos empezaron a establecer asentamientos a lo largo de finales del XIX, el conjunto de la comunidad judía en 1914 constituía solo el 8% de la población. El líder sionista de Gran Bretaña, Weizmann, había presionado al gobierno para que garantizase que, en caso de una derrota otomana, apoyaría la emigración judía a Palestina. A principios de 1917, la creencia de Lloyd George en la influencia judía en el mundo lo convenció de que el sionismo era otro movimiento nacionalista al que había que integrar en la causa aliada. En marzo, Mark Sykes empezó a negociar con Weizmann. Las personas como Mark Sykes tenían metido entre ceja y ceja que los judíos siempre velaban unos por otros y buscaban su propio interés. Y si ese interés, como les dice Weizmann, es lo que realmente queremos es Palestina, están dispuestos a creerlo, están dispuestos a secundarlo. Con los norteamericanos aún reacios a aportar gran número de tropas, George sabía que debía actuar.
ordenó al ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, que hiciese una propuesta que resultara atractiva para el pueblo judío. El gobierno de Su Majestad es partidario de que se cree en Palestina una patria para el pueblo judío. Y por su parte hará lo posible para facilitar que se logre este objetivo. La declaración Balfour se presentó el 2 de noviembre de 1917, cuando las fuerzas británicas empezaban a ocupar Palestina. Opino que la declaración Balfour hay que comprenderla no como un gesto idealista, sino dentro de la estrategia imperialista británica. Lloyd George fue el principal promotor de esa declaración, porque creía que ayudaría a los intereses británicos. Pero también fue la primera vez que una destacada potencia europea había dado respaldo oficial al objetivo sionista de transformar Palestina en una patria judía. Con todo, el jerife Hussein había entendido que Palestina se le había prometido como parte de su trato para la independencia árabe. Previendo el enfado árabe sobre la perspectiva de una patria judía en una provincia de mayoría árabe, la declaración Balfour también había afirmado que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. La declaración, no obstante, parecía implicar que los británicos apoyaban la inmigración judía. Solo había unas 80.000 personas del total de unos 700.000 habitantes de Palestina que eran judías. A los habitantes autóctonos de Palestina se les denominó como habitantes no judíos. A Palestina se la identificó incluso en ese momento como territorio judío. Y al resto no se le reconoció identidad definida. Simplemente eran no judíos. Temiendo que Hussein y Faisal dejaran de apoyarlos, el gobierno británico les envió un mensaje que reiteraba el compromiso británico a la independencia árabe. A la raza árabe se le dará la oportunidad de formar una vez más una nación en el mundo. Esto solo se podrá lograr mediante la unión de los árabes, y Gran Bretaña y sus aliados colaborarán para lograr esa futura unidad árabe. Pero, ¿y las promesas que Gran Bretaña había hecho a los judíos respecto a Palestina? El ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, en un memorándum confidencial durante las conversaciones de paz de Versalles con Estados Unidos, Francia e Italia, escribió: las cuatro grandes potencias apoyan el sionismo, y el sionismo, acertado o equivocado, bueno o malo, se asienta sobre tradiciones seculares, en necesidades presentes y en esperanzas futuras, de mucha más importancia que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan ese antiguo territorio. Podría sonar a cálido apoyo al sionismo. No obstante, en el memorándum de posguerra, Balfour expone un programa mucho más cínico. En lo que respecta a Palestina, las potencias no han presentado directriz alguna que, al menos por escrito, no tengan en mente violar siempre. A lo largo de los años 30 y 40, los años de la persecución nazi y el Holocausto, la inmigración judía a Palestina aumentó con rapidez. Pero lo que los árabes consideraban como una incursión extranjera y los judíos como la consecución de unos derechos históricos llevó a la polarización y la violencia. Como respuesta a los actos terroristas de los árabes, Gran Bretaña restringió la inmigración, pero esa medida solo estimuló el terrorismo judío. En medio de ese ambiente, Gran Bretaña renunció a su mandato y nació el Estado de Israel en 1948. Cuando la primera de varias guerras entre el nuevo Estado y sus vecinos árabes empezó, miles de árabes palestinos huyeron de su patria. Por tanto, la estrategia empleada por Gran Bretaña para ganar la Primera Guerra Mundial, sin darse cuenta, provocó una gran división entre árabes y judíos.
La consecuencia más grave de la conducta británica durante la guerra fue que alentó el nacionalismo árabe y el nacionalismo judío. Y en el período después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se encontró con su legado de doble juego y traición, que le iba a afectar durante mucho tiempo.